Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. El domingo 27 de noviembre se realizarán en Cuba las elecciones de delegados para las asambleas provinciales del Poder Popular. Esto forma parte de un proceso político más amplio que terminará con la elección, por así decirlo, de un nuevo presidente al finalizar el mandato de Miguel Díaz-Canel el año que entra. Esto nos da pie para hablar sobre las elecciones en Cuba. Un argumento muy empleado para defender al régimen que gobierna Cuba es que en Cuba hay elecciones. Sin embargo, la realidad es que los cubanos no influimos prácticamente nada en los procesos políticos del país. Cuba, como muchos saben, es un estado de partido único. Esto quiere decir que el Partido Comunista de Cuba es el único legitimado para gobernar según la Constitución. Este incluso le da un estatus especial de fuerza dirigente superior de la sociedad. El PSC no es un partido electoral, o sea, no concurre en elecciones como tal. En teoría, los candidatos a delegados no concurren como miembros de ningún partido político. Son nominados en asambleas de nominación en cada circunscripción y luego estos finalmente pasan a la votación final. Nuevamente, en teoría, cualquiera puede ser nominado y cualquiera puede participar del proceso. Ahora bien, en la práctica la realidad es muy distinta. Las votaciones en estas asambleas se hacen a mano alzada, o sea, sin secreto del voto, lo que deja las candidaturas sometidas al control del Partido Comunista y las organizaciones de masas afines a este. Numerosas iniciativas como De Frente han intentado presentar candidatos alternativos en las asambleas y se han enfrentado a diversos sabotajes por parte de la seguridad del Estado, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales. Desde no avisar a los potenciales candidatos y partidarios de la fecha y hora de las asambleas de nominación hasta directamente amenazar o detener por la fuerza a quienes intentan postularse. Son muchas las formas en que el régimen impide la competencia política no oficialista. Tras el triunfo de la revolución, Fidel Castro prometió elecciones libres y justas al cabo de 18 meses. No es ningún secreto para nadie, evidencia bibliográfica, fotográfica y fílmica hay de sobra. In 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. El régimen cubano constantemente emplea argumentos sobre por qué nunca llamó elecciones ni permitió la existencia de múltiples partidos políticos. Sin embargo, todos sabemos cuál es la verdadera razón. Nunca ganarían. Hasta ellos mismos lo han admitido implícitamente. Nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha. Tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan, porque podemos pensar que es muy bonita la idea, ¿verdad?, de que existan varios partidos, de que todo el que quiera puedes crear una organización política. Tenemos que pensar que objetivamente el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Y la derecha significa hoy por hoy en la región una amenaza para los derechos humanos. La derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia. Yo creo que abrir espacio a una derecha en Cuba, abrir espacio a un centro que no va a resolver los problemas más importantes que surgirían en una sociedad que sería diferente. Yo creo que sería una amenaza para un camino de construcción de una sociedad más democrática en Cuba. Desde el contexto cubano consideramos que este proceso carece no ya de garantías, sino de sentido mismo. No resolverá los graves problemas que afectan a la población cubana. Los delegados electos, además de ser prácticamente en su totalidad partidarios del oficialismo, no tendrán poder alguno para imponer políticas que beneficien a sus vecinos. Nuestra postura es clara. El 27 de noviembre no se vota. El voto no es obligatorio en Cuba. Si bien se han reportado presiones para forzar ciudadanos a votar, no tienen vía legal para obligar a nadie a hacerlo. Por eso, este 27 de noviembre, Contexto Cubano llama a la abstención. Hasta que sea libre, hasta que sea real, hasta que sea plural, no vamos a votar. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @Contexto Cubano y a visitar nuestro canal de Telegram. Ahí estamos también como Contexto Cubano. Y a suscribirte acá abajo.
vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.